Entonces, permítame un momento. Primero voy a detener la transcripción antes de que esto se nos llene de transcripción ahí, Spanglish. Muy bien. Y Adriana Jacqueline acabó de entrar. Excelente. Listo, muy bien. Entonces, en este momentico son las 2 en punto PM, ya iniciamos grabación. Ustedes lo pueden verificar allá arriba en la pantalla, ¿cierto? Que ya iniciamos grabación y en este momentico voy a premiar la puntualidad para que hablemos de la petición que me están haciendo sobre el trabajo sobre la fecha de entrega del trabajo de control metrológico. La fecha de entrega estaba para hoy, 17 de noviembre a las 12 de la medianoche, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo conmigo, todos los que estamos acá? Sí, profe. Perfecto, chicos. Yo les hago una pregunta. De lo que necesitaban para el trabajo, ¿recibieron todos los documentos? ¿Tienen la rúbrica? ¿Todos? ¿Tienen la imagen? Yo se las mandé a petición de una compañera de ustedes, se me ha olvidado, yo les mandé la imagen hecha por uno de los estudiantes, pues yo creo que de los estudiantes más disciplinados que tenemos en esta escuela, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes la recibieron y entonces esto, cuéntenme si es verdad que tienen todos los documentos que he nombrado para poder pasar a definir para cuándo me proponen ustedes la entrega del trabajo. Yo ya tengo varias proposiciones hechas por ustedes mismos, pero yo quiero escuchar esto, si ya tienen todos los documentos que necesitan para desarrollarlo. ¿Tienen todos los documentos, chicos? ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como ya tenemos todos los documentos y ya no, pues no hay otra cosa diferente, yo quiero que ustedes, yo ya he escuchado varias peticiones, varias propuestas de ustedes de las fechas, pero son ustedes los que me dicen que están muy atareados con otras tareas. Entonces, yo quiero escuchar de parte de ustedes que ustedes me digan para qué fecha que no sea tan lejana y que sea muy lógica para que no se nos acumule con otras actividades. ¿Para cuándo proponen ustedes entregarme el trabajo de control meteorológico? Cuéntenme ustedes, chicos. Profe, a mí me parece que el otro jueves estaría bien. El otro jueves, es decir, el 24, ¿no te parece muy lejos? ¿24? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Yo quiero escucharlos. Profe, sí, para el otro jueves sería genial. Lorena, listo. Ya van dos personitas por el otro jueves. Listo. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo en que podría ser para el otro jueves. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer, y Yo todos también, están, profe. eso, todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo. ¿Hay alguien, como todos yo creo que estamos en acuerdo, hay alguien que no esté de acuerdo, alguien que se siente afectado por esa fecha? ¿No? ¿O todos sienten que esa fecha les es conveniente? Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que yo voy a pasar, Daniela me escribió. Dani, ¿no tienes esto? Claro, total. Total, Ana Melisa. Ana Melisa me pregunta que si pueden utilizar otro manual diferente al que yo envié. Claro que sí. Sí, pueden utilizar otro manual siempre y cuando sea del instrumento o de un instrumento similar. Ustedes simplemente ponen el instrumento del manual que ustedes consiguieron como el instrumento de medición y trabajan con ese. Entonces, sí, sí se puede, Ana. Es más, valgo mucho ese tipo de aportes. Listo, valgo mucho, me parecen muy válidos y me parecen muy eficientes. Es decir, uno tiene que ser estratégico y recursivo y eso es una recursividad. Listo, listo, Ana, te contesté. De acuerdo, Daniela, listo. Esa profe, si ya lo tenemos. Oh, mándemelo, Alejandra Caterine. Yo se lo recibo y con mucho gusto lo voy calificando con tiempo. Listo, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, dejamos entonces el trabajo de control meteorológico para el 24. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces permítame un momento. Tarararán, permítame un momento. Contextos, valoración, ta, ta, ta. Perfecto, muy bien. Entonces, en ese sentido,
Les voy entonces a, ya queda instaurado aquí que es para el 24, ¿ok? Entonces para el 24, denme un momentico que yo estoy acá tratando de... Bueno, lo otro es que hay algunas personitas que me han pedido esto, aclaración de dudas. Entonces, para lo cual les voy a asignar el lunes en la tarde. Todos los que quieran reunirse conmigo el lunes en la tarde me pueden escribir un correíto por grupos y me dicen, profe, tenemos una dudita, si pueden en cualquier momento del lunes en la tarde, yo con mucho gusto los puedo atender por Teams. ¿Les parece? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Profe, ¿a qué hora sería? Desde las 2 hasta las 6, en el horario en que ustedes definan, chicos. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Eso sí, mándenme con tiempo para que yo les pueda responder a todos los que me pidan esto, si tengo tiempo. Yo les doy, por ejemplo, yo creo que las asesorías son máximo de media horita. No creo que se tome mucho más. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Claro? Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hacer la clase, vamos a empezar con el tema de validación de métodos analíticos, un tema que ustedes experimentalmente ya han iniciado. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, ustedes me indican eh, cuando ustedes vean mi pantalla, por favor. Gracias. Recuerden, chicos, que acá no tengo forma de ver quiénes me quieren preguntar, entonces les pido el favor interrumpirme, ¿cierto? Interrumpirme. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Perfecto, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a dar la clase exactamente hasta la 1:40 y a la 1:40 les explico cómo vamos a pasar los informes de laboratorio. ¿Es claro lo que les acabé de decir? ¿Es claro? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a empezar con el tema de validación y verificación de métodos analíticos, un tema que ustedes ya han venido adelantando en el laboratorio y por lo tanto, por eso nos va a rendir un poquito, eso espero, pero cualquier duda que tengan, inclusive vuelvo y lo repito, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, para iniciar el tema de validación y verificación, vamos a recordar conceptos de teoría de error y la variación. Esta teoría de error y la variación son conceptos que ustedes vieron en Metrología 1. Esa teoría del error y la variación es nosotros cómo estimamos el error y cómo estimamos la variación de los mensurandos en un método analítico. Entonces, resulta que vamos a empezar con el enfoque del error, es decir, vamos a empezar con el primer concepto. Yo quiero que ustedes se fijen acá, chicos, y miren ustedes que yo puse aquí 3 personitas distintas. Están leyendo un aparato que tiene su indicación de forma analógica, ¿ok? Yo aquí no coloqué medidas, pero lo que quiero indicarles es que de acuerdo a como nosotros tengamos un instrumento de medición y su indicación puede ser digital o analógica, nosotros vamos a tener inherentemente una forma de expresar esa indicación de acuerdo a nuestra subjetividad o de acuerdo a nuestra objetividad o de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, mira que, por ejemplo, aquí yo puedo decir 4,9, 5,2, 5,5, ¿cierto? 5 segundos de acuerdo a lo que es, y entonces nosotros, debido a eso, vamos a tener siempre inherentemente una variación en las indicaciones, ya sea por naturaleza humana o ya sea por, como yo lo digo, fenómeno natural. Nosotros en todo, yo siempre le he dicho a la gente que le enseño este tipo de materias, el error está inherentemente en toda nuestra naturaleza porque si no tuviéramos error o no tuviéramos variación, seríamos una ciencia totalmente exacta y no hay ciencias exactas. Las únicas ciencias exactas, chicos, son la matemática y la estadística, que son, y ni siquiera la estadística, la matemática, que son ciencias creadas por el hombre, pero nada, nada, ni la química, ni la física, ni la biología, ni nada que tenga que ver con esas ciencias va a ser exacto porque esas ciencias son precisas, son naturales, son fenómenos naturales y nosotros nunca podremos tener una exactitud en ese tipo de, una exactitud absoluta en ese tipo de ciencias o en los fenómenos naturales que acarrean esas ciencias. Entonces, como vamos a empezar con el recordatorio de los conceptos de la teoría del error, vamos a ver cuál es el enfoque del error. Cuando nosotros tenemos un valor, una magnitud que ya la vimos, chicos, en el tema pasado de control meteorológico, nosotros esperamos, cuando hacemos una medición, poder reportar un valor real.
¿cierto? Esperamos poder reportar un valor aplicable, es decir, que tenga utilidad y que no solamente tenga utilidad, sino que ese valor sea realmente necesario y que sea realmente correcto. Esa es la, esa es lo, ese es el enfoque. Pero resulta que el valor totalmente real es imposible de conocer. Nosotros, por mucha asegurabilidad, por mucha gestión de la medición que hagamos, nunca tendremos un valor exacto y real. Siempre tendremos, o totalmente exacto y real, sino que tendremos un rango o un intervalo en el cual podremos decir con una confiabilidad alta que ese valor existe. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de parte de ustedes o es claro lo que les estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener valores muy cercanos entre sí y con esos valores muy cercanos entre sí podremos establecer una magnitud que represente esos valores cercanos que nosotros generalmente conocemos como la media aritmética o el promedio, y esa media aritmética o ese promedio va a estar acompañado por una variabilidad, que es lo que nosotros ponemos al lado de la magnitud más o menos, y que en este caso lo vamos a llamar la incertidumbre. Cuando la aprendamos a calcular, ya no la llamaremos la desviación estándar, ya no la llamaremos la variabilidad, sino, o el coeficiente de variación o la varianza, sino la llamaremos la incertidumbre, que es lo correcto. Entonces, todos nuestros mensurandos o todos nuestros resultados van a ser una magnitud que esté acompañada por un error, es decir, que esté caracterizada por un error y una variabilidad que para de aquí en adelante, a partir de metrología 2, se va a llamar incertidumbre. ¿Hasta aquí hay algo que ustedes no hayan entendido, chicos? ¿Hay algo hasta aquí que no hayan entendido? Bueno, muy bien. Acuérdense que yo no puedo ver si me preguntan o me copian. Si alguien me copia o alguien que tenga micrófono me dice, profe, tal personita te está copiando. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del error, empezamos con el error, recuerden ustedes, y ya lo vimos en el laboratorio, que yo declaro o puedo estimar un error a partir del sesgo. Y esa estimación del error lo hacemos con respecto a un valor de referencia, es decir, un valor conocido, un valor convencional. Recuerden que cuando a mí me dicen que un valor de referencia es un valor convencional, es porque ese valor ha sido designado por en una reunión o en un acuerdo internacional y que es aceptado mundialmente. Entonces se llama valor convencional, valor de referencia o valor patrón. ¿Listo? Entonces ese valor de referencia es un valor de una magnitud que sirve como base de comparación con valores de magnitudes de la misma naturaleza. Y eso es lo que, así es que nos define el vocabulario internacional de metrología al valor de referencia, que también puede ser sinónimo a valor patrón, valor estándar o valor convencional. Entonces, ¿qué valores de referencia nosotros conocemos? Valores verdaderos de un mensurando que son dados por convención, así como lo dice aquí, valor convencional o valor de referencia con su incertidumbre de medida. Y todos estos valores generalmente son tomados por acuerdos internacionales o por análisis, estudios, estadísticas que se han hecho de diferentes fenómenos y se ha llegado a un convenio, a un acuerdo internacional que nos define ese valor verdadero, que nos define ese valor que toma ese fenómeno, que toma esa ciencia o que toma ese material. ¿Hasta aquí vamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo muy entendido? Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos del valor de referencia, entonces decimos que nosotros declaramos o estimamos el error de medida de acuerdo a ese valor de referencia, es decir, comparando nuestra medida o nuestro valor obtenido con un valor de referencia. Entonces dice, la definición del BIN dice que el error de medida es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Y esta definición es la que nos sigue o nos deduce la ecuación con la cual nosotros o el modelo de medición con el cual nosotros estimamos el sesgo, que es como nosotros realmente estimamos el error de medida. Pero resulta que, como ustedes lo han visto, o lo pudimos ver, o lo vamos a entender, nosotros tenemos diferentes tipos de error. Y se los voy a explicar en este momento. Nosotros podemos tener errores constantes. Errores constantes. Esos errores constantes son aquellos que yo tengo y que yo tengo mis valores obtenidos
o los valores verdaderos, y siempre voy a tener una diferencia constante, es decir, una diferencia o una distancia que es constante en todos mis valores y que por lo tanto nosotros llamaremos error constante. Cuando nosotros tenemos un error constante que no cambia, que no varía impredeciblemente, nosotros con estos valores constantes podemos aplicar lo que conocemos como correcciones. ¿Listo? Como correcciones. Otro error que se nos presenta en la parte analítica son los errores proporcionales. Los errores proporcionales son como estos que yo tengo acá, esta gráfica que yo tengo aquí en la parte baja de la pantalla, en la parte baja izquierda de la pantalla. ¿Qué son errores proporcionales? Donde mis medidas tienen una proporcionalidad, sea directamente proporcional o indirectamente proporcional y de manera creciente o de manera decreciente con el error que me presenta. Entonces, estos errores proporcionales debemos definirlos y debemos transformarlos, debemos aprenderlos a trabajar. Pero también podemos tener los errores no lineales, que son los errores que ustedes más van a trabajar con nosotros y que vamos a conocer, y que son aquellos errores pequeñitos que nos dan una variabilidad o una dispersión en las medidas, y que es la gráfica que les estoy mostrando en la parte derecha de la pantalla. Y que muchos de ustedes en el laboratorio ya han obtenido errores no lineales, es decir, errores que nos ocasionan que nuestras medidas o nuestros valores obtenidos se alejen un poquito del valor por convención, pero que esta diferencia es inherentemente esto del ser humano y de la vida, y por lo tanto nunca los podemos disminuir, nunca diremos que no existen. ¿Es claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿O todo muy claro? ¿Qué dicen ustedes? ¿O todo muy confuso? O lo otro, y para terminar, el error que no debe existir, el error no deseable, el error por equivocaciones, el error grosero, aquel error que nosotros cometemos a veces cuando estamos trabajando en la parte analítica o cuando estamos trabajando no en la parte analítica, sino en cualquier campo profesional de nuestra vida o en cualquier campo natural de nuestra vida, y que llegaba al caso por un entretenimiento, por una persona que llegó, por un mensajito que me llegó, porque me enfoqué en otro tema, entonces cometo errores que se llaman groseros y que lógicamente vamos a distinguir de cualquier otro dato porque marca una diferencia muy notoria. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso es lo que generalmente los llamamos como equivocaciones. Entonces, esos son los errores que nosotros conocemos. Y en formas de expresar los errores tenemos errores absolutos, que los expresamos con el sesgo, que también llamaremos como sesgo absoluto, y tenemos el error relativo, que es la forma en que nosotros medimos el sesgo y lo comparamos con el valor de referencia. En decir, en una relación, una relatividad con respecto al valor de referencia. Entonces, cuando nosotros expresamos esos errores, entonces tenemos el absoluto, que es el sesgo. Recuerden ustedes que el sesgo es el valor medido menos el valor de referencia. En cambio, el error relativo es el mismo sesgo, que es igual al valor obtenido menos el valor de referencia, pero comparado o relativizado con respecto al valor de referencia, es decir, sobre el valor de referencia por 100, y que es relativo de acuerdo a lo que nosotros esto necesitemos. Yo les hago una pregunta: ¿en qué momento para mí sería interesante esto, el sesgo en unidades de mi mensurando, o en qué momento para mí sería importante el error en unidades relativas, es decir, en unidades de porcentajes? Cuéntenme ustedes, ¿en qué momento? ¿O qué creen ustedes? ¿O simplemente no es importante? ¿En qué momento para mí sería importante aplicar un sesgo en unidades de mi mensurando o adimensional si mi mensurando es adimensional? ¿Y en qué momento para mí es importante esto, presentar un error relativo o analizar o tener un error relativo, es decir, en unidades de porcentajes? ¿Qué creen ustedes, chicos? Bueno, entonces dejo la dudita ahí.
Cualquier cosa que quieran, me la preguntan, me la analizan. Listo, muy bien. Entonces ya sabemos del error y sabemos que esto se cuantifica con el sesgo y se cuantifica con el mismo sesgo, pero en comparación o en forma relativa al valor de referencia. Entonces vamos a empezar con el tema de validación y verificación de métodos analíticos. Nos dice, y esto ya lo han leído ustedes porque está en el mismo, está en la guía de laboratorio, que la validación es cuando nosotros confirmamos por medio de una práctica, un desarrollo, una ejecución experimental de un método analítico, que los datos que se obtienen en ese método analítico y sus parámetros metrológicos de desempeño, que ustedes ya más o menos los conocen, que son la exactitud y la precisión, ¿cierto? Entre otros parámetros que vamos a terminar aprendiendo aquí. Esos parámetros y esos datos experimentales son evidencia objetiva de confirmar que el método analítico sí cumple con los requisitos metrológicos específicos para uso previsto o aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto fue lo que nosotros, o esto es lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Estamos por medio de obtención de datos de un método analítico, asegurando los parámetros metrológicos de desempeño, de manera tal que si llega un auditor, si llega una persona y me pregunta, ¿es tu método analítico sí sirve para lo que tú lo necesitas o para lo que tú realmente lo aplicas? Entonces tú me digas, sí, yo tengo evidencia en números, en resultados, en estadística, que confirman que ese método analítico sí sirve para lo que yo lo necesito, para los requisitos metrológicos de mi aplicación. ¿Hasta aquí es claro, chicos? ¿Hasta aquí es claro o no? Entonces, en la norma NTC 15189, que es de laboratorios clínicos, donde los laboratorios clínicos están inherentemente introducidos en los laboratorios de ensayo o industriales, dice, los laboratorios de ensayo industriales, científicos y clínicos deben seleccionar, validar y o verificar los procedimientos analíticos para confirmar que los puede usar antes de ser introducidos en la rutina de trabajo del laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que yo, dependiendo del método, entonces yo lo valido o lo verifico, ¿cierto? Lo verifico para confirmar que realmente yo sí sé obtener datos con él, que los datos que obtengo son confiables y que tienen una confiabilidad de acuerdo a una estadística. Y entonces por eso es que nos dice la norma NTC ISO 15189 que deben validarse o verificarse esos métodos o esos procedimientos analíticos antes de ser introducidos en la rutina de trabajo. Entonces, entendemos que la validación y o verificación incluye la determinación de los parámetros de desempeño de acuerdo con la actitud de uso, es decir, que cumplan para lo que yo lo necesito. Y que hacemos y haciendo esa validación y o verificación, hacemos una verificación de las características del instrumento y parámetros de desempeño del método analítico, que son asignadas por el laboratorio y o el cliente comparados con los requisitos metrológicos. Recuerden que los requisitos metrológicos son normativos, como las normas ISO, legales como cualquier ley o resolución que toman los estamentos gubernamentales regionales de cada país o de cada región, los técnicos que los establezco yo y los estadísticos que los establezco y los controlo y los diseño yo para poder entender que realmente el método sí cumple con esos requisitos metrológicos y que satisfacen y soportan la validez de ese método, del uso de ese método. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la validación y verificación de métodos analíticos, lo primero que nosotros hacemos en una validación se llama la determinación de la linealidad. Entonces, ¿qué significa la linealidad? La linealidad es la proporcionalidad entre la concentración de un mensurando y su respuesta instrumental. Entonces, para hacer esa proporcionalidad entre la concentración, que es la variable de entrada, ya sea, profe, entonces la única variable de entrada que puedo tener en un método analítico es la concentración. No, tú puedes tener coagulación, tiempo de coagulación, puedes tener pH, ¿cierto? Y el instrumento te tiene que dar una respuesta instrumental. Entonces, la linealidad es una proporcionalidad entre la variable de entrada de un mensurando y su respuesta instrumental, para ser más general.
Entonces, generalmente cuando nosotros queremos definir la linealidad de un método analítico, lo hacemos por medio de la construcción o desarrollo de una recta de calibración, que la recta de calibración es lo que ustedes ven acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que ustedes ven. Entonces, una recta de calibración, chicos, miren cómo se define una recta de calibración. Involucra la relación entre los valores nominales definidos para patrones de medida. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues que para hacer la linealidad de un método yo cojo sustancias, materiales de referencia, materiales patrón o materiales estándar o soluciones estándar y diseño las variables de entrada. ¿Por qué? Porque al ser patrón, al ser estándar, sus concentraciones o su variable de entrada, su valor de variable de entrada es conocido. Entonces vuelvo y inicio otra vez. La recta de calibración involucra la relación entre valores nominales definidos para patrones de medida, quiere decir valores conocidos, y las correspondientes indicaciones que permiten en primera instancia conocer la respuesta de los instrumentos, es decir, la indicación instrumental, y que los sistemas de medida a cambio de la concentración del mesurando, ¿cierto? Entonces decir, ¿cómo responde él a cambios? Entonces, hombre, que si yo cambié de 0 a 10, entonces en cuánto cambia mi respuesta instrumental, que si yo cambié de 10 a 20, en cuánto cambia mi respuesta instrumental. Entonces, esa es la primera parte de la recta de calibración. Y en segunda instancia, esta relación que se logra permite establecer valores de las indicaciones arrojadas por una medición. ¿Qué quiere decir? Con esto lo hago con una solución estándar, solución patrón o solución de valores conocidos, solución convencional, y hallo las respuestas instrumentales. Y apenas yo tenga esta linealidad, esta relación me permite establecer valores de otras muestras e indicaciones que son arrojadas para la medición de muestras o de otras muestras o de otra aplicación con ese mismo método analítico. ¿Es claro hasta aquí? Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿O no? Todo claro por profe. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué nos permite una recta de calibración? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para demostrar la linealidad? Una recta de calibración me permite confirmar la relación, es decir, ¿qué relación? Esa correlación, esa relación que es directamente proporcional o indirectamente proporcional, o si no la hay, ¿cierto? Eso me permite una recta de calibración. Me permite demostrar que el intervalo de trabajo es compatible con el intervalo del alcance de método. ¿Qué quiere decir? Recuerden, chicos, que cuando nosotros empezamos el laboratorio, yo lo primero que les dije o lo primero que hicimos fue ajustemos los parámetros analíticos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que nuestro intervalo de trabajo o lo que yo necesite de ese método sea compatible con el alcance del método. Entonces nos vamos al método, miramos cuál es el límite de linealidad y miramos si realmente sí sirve. Y para eso entonces ustedes escogían, primero miraban los parámetros del método analítico, miraban si él tenía un alcance que le servía a usted para la aplicación que se le fue asignada o para la aplicación que ustedes van a necesitar. Y de acuerdo a eso, entonces ustedes definían si realmente era compatible o no. Cuando ya definimos que realmente el intervalo de trabajo sí es compatible con el alcance del método, entonces verificamos que el instrumento es adecuado. Entonces, la curva de calibración también me permite ver que el instrumento es adecuado para obtener esa linealidad o esa correspondencia o esa correlación que es directa o indirectamente proporcional. Me permite conocer el intervalo del método. ¿Qué quiere decir? Nosotros con la curva de calibración, chicos, vamos a poder obtener el límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación, el límite de linealidad. Y esos límites de cuantificación me permiten conocer el intervalo del método. ¿Qué significa el intervalo del método? Exactamente los valores en esa línea que me van a permitir conocer valores con alta confiabilidad y con los cuales yo puedo medir o yo puedo reconocer el valor de una muestra. Y por último, ¿qué me permite la recta de calibración? Con el modelo de medición, mírenlo acá, chicos, mírenlo, esta ecuación, el modelo de medición, conocer concentraciones de muestras desconocidas. ¿Por qué? Porque después de que yo tenga esta ecuación y esta linealidad, pues yo puedo trabajar en el mismo método, con el mismo procedimiento, muestras con concentración desconocida y por medio de este modelo de medición voy a poder determinar la concentración. Entonces, todo esto es lo que me permite la recta de calibración. ¿Es claro para ustedes? ¿Hay alguna pregunta? Profe, es que yo no conozco cuál es el límite de cuantificación, límite de linealidad. No se preocupen que ya lo vamos a ver.
Listo. Hay cositas aquí que todavía no hemos visto, precisamente porque las vamos a ver en el laboratorio. No en este que sigue, sino en el siguiente. Porque el que sigue van a hacer exactamente lo mismo, van a establecer su linealidad ya con unos valores adecuados. ¿Es correcto, chicos? ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. Entonces, resulta que ustedes ya lo saben, que cuando nosotros hacemos un método para la vida real, tenemos muestras reales. Y esto fue lo que yo les mostré o lo que yo les mostraba en las muestras de ustedes. Ustedes ya lo han podido verificar en la vida real y ustedes se han dado cuenta que algunos tienen plasma, los otros tienen orina y ninguna muestra es ideal como las soluciones estándar o las soluciones patrón o las soluciones madre que nos entregan que son ideales. Que la solución ideal es que me dan un analito totalmente solubilizado en agua destilada o agua ultra pura y entonces me dicen, mire, establezca el método, pero ojo, esos métodos que son establecidos con esas sustancias ideales no son aplicables a la vida real. Entonces, yo no puedo decir que mi muestra real, yo la voy a medir con respecto a una curva de calibración, una recta de calibración determinada a partir de una sustancia totalmente ideal y que no tiene nada que ver con la vida real. Entonces, a ese efecto que me causa la muestra real se llama el efecto matriz. Y esto lo coloco aquí, yo siempre lo enseño así, chicos, porque la mayoría de los analistas, investigadores, no tienen en cuenta este efecto matriz. Ellos hacen los métodos, los idealizan, luego miden y luego tan, ¿cierto? Pero no se están dando cuenta que ellos hicieron la recta calibración con una solución ideal y que luego al método le están metiendo una muestra real. Entonces, lógicamente van a poder obtener mensurandos, pero la pregunta es qué tan correctos son esos mensurandos que ellos obtienen de haber hecho una recta de calibración con una solución ideal y luego estar midiendo una muestra totalmente real y que tiene posiblemente interferentes, que tiene posiblemente un efecto matriz. Entonces, ¿qué significa el efecto matriz? El efecto matriz consiste en una disminución o un aumento de la respuesta instrumental del analito en las muestras debido a la presencia de otros componentes existentes en las muestras reales. Y en el laboratorio, para que ustedes sepan, muchos de ustedes habrán podido darse cuenta que aumenta, que generalmente aumenta la absorbancia o la respuesta instrumental, en este caso para ustedes la absorbancia. Pero si ustedes quieren saber, en el laboratorio ya también hay un grupo que ha presentado disminución de la absorbancia. Eso quiere decir que puede consistir en cualquiera de los dos fenómenos, disminución o aumento, pero generalmente como nuestras soluciones estándar son tan ideales, generalmente a mayor color, mayor absorbancia y por lo tanto generalmente un aumento. Entonces, esto se llama el efecto matriz. Y el efecto matriz se debe establecer en las muestras reales a las cuales se les va a determinar la concentración, porque si no lo hacemos, nuestra medición no es correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el efecto matriz se relaciona con las posibles interferencias que pueden tener todos los componentes de una muestra real, que realmente van a tener una interacción con esa respuesta instrumental y que posiblemente algunas veces esa muestra real no necesariamente se puede medir. Hay personas que hacen la recta de calibración, esta recta de calibración con soluciones ideales, chicos, y cuando van a medir no han tenido en cuenta el efecto matriz y leen, pero algunas veces ni siquiera se dan cuenta que el efecto matriz o la muestra real ni siquiera se puede analizar en ese equipo ni con ese método de medición. ¿Por qué? Porque no les interesó reconocer cuál era el efecto matriz. Y entonces, por lo tanto, yo tengo que estimar que la reacción química sea específica para poder evaluar esa concentración o la cantidad del analito y que la muestra y que eso que yo estoy dando como un resultado no sea equivocado, no sea erróneo, simplemente porque no conozco el efecto matriz. Hasta aquí vamos bien, chicos, hasta aquí me han entendido. Yo creo que esto es muy rápido porque ustedes, gracias a Dios, ya lo han hecho en el laboratorio. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del efecto matriz, chicos, teóricamente, la señal instrumental ojo, escúcheme, debe ser solamente producida por el analito de interés. Pero en realidad esto no es correcto. En la realidad esto no es real. O valga la redundancia, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque en la validación o verificación esto debe ser validado. Hombre, qué bacano sería que yo cogiera mi muestra real y que esa muestra real se comportara como la muestra ideal, como una solución ideal. Pero generalmente eso no pasa. Entonces, teóricamente la señal instrumental se debe solamente al analito que yo quiero medir, pero eso no es correcto.
Si yo no tengo en cuenta el efecto matriz, entonces estoy equivocándome, estoy cayendo en un procedimiento erróneo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo en cuenta el efecto matriz, entonces mi análisis puede ser incorrecto. La respuesta y el mensurando que yo entrego son incorrectos. Entonces el efecto matriz se debe analizar en el desarrollo de la curva de calibración por medio del procedimiento ya definido. Entonces, ¿cómo se analiza? Hay diferentes formas de analizar el efecto matriz, o 3 formas. Primero, usando un patrón interno que tenga una señal instrumental igual o muy similar a la muestra real. Ya les voy a explicar qué significa eso. No se los voy a enseñar, pero les voy a explicar qué significa eso. Eso es lo que muchos de ustedes van a hacer en un laboratorio comercial o en un laboratorio profesional, ¿listo? Ya como analistas profesionales. Adiciones estándar, que es lo que ustedes están haciendo en el laboratorio, que muchos de ustedes ya van a entender. Y cuando tenemos una muestra sólida. Entonces hacemos estas mismas adiciones estándar, pero de la muestra sólida. ¿Ok? Entonces ustedes con nosotros van a hacer adiciones de estándar, pero les voy a explicar estos dos. Y de la explicación que dé en este momento de estos dos, con esto me voy a basar y les queda a ustedes que si más adelante ustedes tienen la oportunidad de hacer estos dos ejercicios, ustedes se preparen, estudien y lo hagan, porque con las bases que vamos a tener de validación y verificación de métodos analíticos en metrología 2 o en instrumentación y metrología, ustedes deben tener la capacidad de hacer estos dos, que se parecen mucho. Entonces voy a explicar el primero. El efecto matriz se puede hacer por estos 3 métodos. Voy a explicar el primero. Chicos, en la vida real o muchos laboratorios en, tienen proveedores, escúchenme, tienen proveedores de sustancias, escúchenme, sustancias que no son, que no son la muestra real, pero tienen sustancias de referencia, patrones o controles, así lo llaman ellos, que se llaman internos, que tienen un comportamiento instrumental igual a la de la muestra real. Les voy a explicar. Por ejemplo, para los que tienen plasma, para los que tienen plasma, ya comercialmente existe un patrón de plasma humano sérico que no es plasma humano o que es plasma humano estabilizado, es decir, ya es biosintético y que se comporta igual a una muestra real. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios comerciales o los laboratorios clínicos legales? Ellos compran generalmente esa sustancia, ese control, y con ese control ellos verifican y validan el método que están corriendo rutinariamente en el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Son sustancias que comercialmente ya existen y que se comportan igual o muy similar a la muestra real y que permiten hacer una curva de calibración, incluyendo el efecto matriz. ¿Quedó claro este primero o hay alguna pregunta de esta primera? ¿O les quedó muy claro? Cuéntenme ustedes. El adiciones estándar, que es el que estamos haciendo, que ustedes ya medio lo entienden, que lo vamos a seguir entendiendo ahorita en esta charla. Y la segunda, adiciones estándar de muestra sólida, que es exactamente el mismo procedimiento, pero en esta adiciones estándar ustedes tienen muestras líquidas, por ejemplo, agua, por ejemplo, leche, por ejemplo, plasma, por ejemplo, orina, que son muestras líquidas, pero resulta que no todas las muestras que debemos analizar son líquidas. Hay algunas sólidas, como plomo, cadmio, mercurio, entre otras. Entonces, cuando tenemos una muestra real sólida, entonces también se aplica de la misma manera a las adiciones estándar, simplemente que aquí lo que se aplica no es una concentración, sino una masa. Entonces, al obtener la respuesta instrumental, con ella no se debe llegar a una concentración, sino a una masa. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro o es diferente? ¿Es claro, chicos, o no? Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el efecto matriz, yo les dije que no íbamos a ver ni el primero ni la tercera forma, sino que vamos a ver la forma más común. Y la pregunta es, ¿por qué adiciones estándar es la forma más común de analizar el efecto matriz? Resulta, chicos, que en la vida real y para métodos analíticos que no son muy comunes, que se pueden desarrollar, que no existen como se tuvo que desarrollar el método de medición del COVID, ¿cierto? O de las inmunoglobulinas, muchas veces no existen
sustancias control comerciales o sustancias de referencia comerciales que se comporten similar a la muestra real para poder hacer la linealidad y verificar el método. Entonces, cuando no existe ninguna sustancia que se comporte de manera similar o igual a la muestra real, de manera comercial y que me la puedan garantizar y certificar en su concentración o en su masa, entonces es en ese momento cuando este procedimiento de adiciones estándar, que es el más común, se aplica. ¿Y qué significa? Este adiciones estándar se usa cuando se quiere establecer el efecto matriz y no es fácil encontrar un patrón interno analítico comercial. Entonces, generalmente, como dice acá, los métodos normalizados ya tienen disponible a nivel comercial, a nivel mundial y global, patrones internos. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan, chicos, sobre todo ustedes bioanalistas, que ustedes ya tienen muchos controles internos disponibles en el comercio. Y lógicamente, pues van a hacer exactamente lo mismo que están aprendiendo aquí, porque ustedes desarrollan la linealidad y todo el resto de la validación con ese control interno o con ese patrón interno que se comporta similar a la muestra real. Pero cuando no se puede encontrar un patrón interno y el método se tiene que desarrollar de cero, es así como nosotros lo hacemos con adiciones estándar, que es la forma más común. Entonces, ¿cómo se hace adiciones estándar? Simplemente cuando hacemos la recta de calibración, que es preparar unas diluciones de una solución estándar o patrón ideal, ¿cierto? Que son a diferentes concentraciones ascendentes, a intervalos ascendentes de concentración. Entonces, adiciones estándares que nosotros le ponemos la misma cantidad de muestra real adecuadamente diluida o adecuadamente analizada, de manera tal que el efecto matriz me pueda afectar esa medida o esa respuesta instrumental de la solución ideal. Entonces, ya definido una vez el efecto matriz, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos la recta calibración. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, como ya tenemos en cuenta el efecto matriz, entonces lo que nos queda es desarrollar la recta calibración. ¿Cómo se desarrolla la recta calibración? La recta calibración se desarrolla con una solución patrón, una solución de referencia o una solución convencional, ¿cierto? De la sustancia, del fenómeno, o lo que yo quiero cuantificar o determinar, y por lo tanto, en términos analíticos, nosotros lo que hacemos es que preparamos de esta solución patrón diferentes diluciones de concentración conocida, y estos son nuestros valores nominales, los cuales van a ser la variable de entrada a a ese instrumento y por lo tanto a esa recta de calibración que vamos a construir. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la recta de calibración, porque ya hemos metido valores nominales o valores convencionales de la solución de referencia o solución patrón, entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos esos y encontramos la respuesta instrumental, es decir, a esas soluciones con el efecto matriz, ojo, ya con el efecto matriz, encontramos una linealidad. Y aquí en esta linealidad, aquí les presento los posibles resultados. Ustedes podrán tener o esta que ustedes tienen acá, donde desde que iniciamos se obtiene una no linealidad, o se puede obtener una linealidad, y esa linealidad se sostiene hasta cierto punto, ese intervalo lineal, este punto intervalo lineal, es decir, hasta donde se obtiene perfectamente linealidad, se llama límite de linealidad, no se les olvide, y por lo tanto, cuando se pierde, entonces ya no se dice que es una linealidad, precisamente porque no conserva la linealidad. He encontrado chicos a nivel experimental en personas a nivel de doctorado, a nivel profesional ya muy alto, que cuando esto pasa, lo que hacen es que construyen una linealidad desde el límite de detección hasta el límite de linealidad y luego se les ocurre la maravillosa idea de ir y hacer otra recta de calibración desde el límite de linealidad en adelante. Eso no es correcto. Eso no es correcto y ustedes lo van a poder encontrar profesionales que se les ocurre hacer eso a nivel de doctorado y a nivel profesional muy alto. Y eso no es correcto. Entonces, límite de linealidad es lo que establece esa correlación o proporcionalidad de mis valores de referencia o valores conocidos con respecto a la respuesta instrumental, sea el instrumento o sea el método analítico que estemos corriendo en ese instrumento.
Entonces se nos puede presentar esta, que es la opción más natural, la opción más común, y esta, que es la opción más ideal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Entonces, cuando nosotros obtenemos esa linealidad, cuando la podemos obtener, entonces con ella evaluamos el intervalo de trabajo de dos sistemas. Primero, del equipamiento o del instrumento de medición y segundo, del método. Entonces, evaluamos el intervalo de trabajo tanto del instrumento como del método. Entonces, ¿qué quiere decir del instrumento? Entonces, nosotros estudiamos patrones de calibración, que recuerden ustedes que nosotros ponemos soluciones de concentración conocida que para nosotros se van a llamar patrones de calibración o soluciones estándar, diluidas con un alcance de concentración que sobrepase el intervalo esperado en 10 o 20%. ¿Qué quiere decir? Si lo que yo quiero medir es de 1 a 100 miligramos por litro, entonces esa curva de calibración debería alcanzar más o menos un 20% por encima y por debajo. ¿Qué quiere decir? Que yo debería poder tener una línea de calibración, una recta de calibración que me dé desde 0.8, es decir, el 20% por debajo de 1, hasta 120, el 20% por encima del límite de linealidad o el valor máximo que puedo cuantificar con esa línea o que necesito cuantificar con esa línea o esa recta de calibración. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Eso es del instrumento. El instrumento me debe permitir hacer eso. ¿Quedó claro, chicos? Y ahora el intervalo de trabajo del método, que es lo que hacemos en validación. Esto que ustedes tienen acá, esta parte del instrumento, ustedes lo hicieron principalmente en Metrología 1. Acá también lo volvemos a hacer, porque si nuestro método, si nosotros podemos encontrar el intervalo de trabajo del método y es compatible, eso quiere decir que también es compatible con el intervalo de trabajo del instrumento y que el instrumento es el adecuado. Entonces, del método quiere decir que estudiamos blancos de muestra como lo vamos a hacer, no en esta práctica del laboratorio que viene mañana y el sábado, sino lo vamos a hacer en la siguiente semana, que es cuando vamos a encontrar los límites de detección, de cuantificación y límite crítico o límite de blanco. ¿Listo? Entonces, se estudia con blancos de muestra y muestras con concentraciones conocidas en todo el intervalo de interés y el instrumento debe estar calibrado y se debe utilizar el procedimiento de medición. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en la próxima práctica, que quiere decir identificar cuál es el límite mínimo y cuál es el límite máximo que yo puedo medir con ese método de medición. Y eso me lo da la línea o la recta de calibración. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Entonces, hasta este momento, chicos, en este momento voy a enseñarles cómo se hace la linealidad, que ustedes ya lo van a entender, es decir, cómo hacemos el diseño experimental o la parte experimental para encontrar la linealidad. Entonces, para la linealidad utilizamos una solución patrón o solución del analito estándar más muestra real en términos de tener el efecto matriz. Y entonces, ¿cómo y con qué y cómo se hace? Entonces, primero lo hacemos con blanco de reactivo que ustedes preparan y patrones de calibración que deben ir entre 6 y 10 concentraciones en el intervalo de interés. ¿Qué quiere decir en el intervalo de interés? En el intervalo que para usted sea lógico que usted necesite poder medir con ese método de medición. Es decir, ¿qué quiere decir? Ese intervalo de interés lo pone usted como un requisito técnico. Entonces usted dice, yo necesito poder medir la glucosa hasta 120 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿yo qué hago? Ese intervalo de interés debe ser cubierto por esas 6 a 10 concentraciones, diferentes diluciones que yo hago de ese solución de analito estándar y preparo un blanco reactivo que es el que me va a poder permitir medir o detectar esas diferentes concentraciones. Todas estas 6 a 10 diferentes concentraciones se hacen por triplicado, así como ustedes lo hicieron en el laboratorio. A cada concentración, a cada concentración lo hacemos por triplicado. ¿Y qué calculamos o determinamos a partir de la información obtenida? Pues lógicamente graficamos la respuesta instrumental en función de la variable de entrada, en este caso la concentración. A eso le llamamos la recta de calibración o la recta de calibración y se llama la linealidad.
Y cuando ya tenemos esa linealidad, examinamos visualmente para identificar el rango aproximado y los límites superior e inferior del intervalo del instrumento. Y ya se lo voy a enseñar a hacer. Hasta aquí vamos bien. Lo que hemos hecho en el laboratorio va hasta aquí, chicos. Hasta aquí, lo que hemos hecho hasta este momento en el laboratorio. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo muy claro? Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo demás. Y lo demás es que ya con lo que nosotros obtengamos del laboratorio de esta semana, que es repetir exactamente la misma práctica anterior para obtener una excelente recta de calibración, entonces se hace con blanco de reactivo y con soluciones o diluciones de la solución de nanalito estándar o de los patrones de calibración que varían entre 6 a 10 concentraciones en el intervalo lineal. Y luego se hace por triplicado, claro, cada una, el blanco y las 6 a 10 diferentes concentraciones se hacen por triplicado, como ustedes lo han hecho. ¿Y qué hacemos con disculpen, con estas muestras? Con estos diferentes valores convencionales, graficamos la respuesta instrumental en función de la concentración, que se llama la recta de calibración o la linealidad. Examinamos visualmente para determinar valores atípicos, que ustedes, lógicamente, aquellos que ya obtuvieron una parte de la recta de calibración, ya saben determinar valores atípicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las estadísticas de regresión, que lo vamos a aprender en este momento, ahorita, y se llaman la pendiente, el intersecto y el coeficiente de correlación, con el cálculo y la gráfica de los residuales, diferencia entre el observado y el calculado pronosticado, el cual no debe mostrar ninguna tendencia, entonces vamos a mirar tendencia. Les voy a decir qué son los residuales. Chicos, escúchenme. Los residuales es cuando discúlpenme, voy a pararme acá. Son estos. Los residuales es que yo coloque los valores, ojo, escúchenme, los valores convencionales o los valores de la solución patrón en este GX. Y luego ponga esas muestras en el instrumento y obtenga una absorbancia, ¿ok? Esta es mi respuesta instrumental. Pero luego en una gráfica igual o similar a esta, yo voy a colocar los valores convencionales y ya no voy a colocar en el eje Y las absorbancias, sino los valores de las concentraciones obtenidas de esas absorbancias. Entonces voy a tener una recta de 45 grados que me va a mostrar una tendencia, una dispersión de los datos. Y a esa gráfica se le llaman la gráfica de residuales. ¿Me escucharon lo que les acabé de explicar? ¿Lo entendieron o quiere que vuelva y les indique cómo se calcula la gráfica de residuales? ¿Lo entendieron, chicos? Profe, ¿podría repetir, por favor? Clarísimo que sí. Otra vez, mira, colóqueme cuidado. Ya sabemos cómo hacer la recta de calibración, ¿cierto? ¿Qué es esto? Ya sabemos examinar visualmente en esa recta de calibración si tenemos valores atípicos, que son esos valores, me voy a ir a la curvita, que se alejan mucho de la recta. Por ejemplo este, ¿cierto? Son valores atípicos. Lo ideal es que yo tenga puntos así, más o menos así, o muy, muy poco alejados, es decir, así. Pero estos valores que son así muy alejados como este se llaman atípicos. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Pero resulta que ya cuando tengo esos valores atípicos, entonces calculo, ya sabiendo qué hago con los valores tópicos, calculo las estadísticas de regresión. Entonces, ¿qué es calcular las estadísticas de regresión? Aplicar la linealización para encontrar esta ecuación donde me da la pendiente, donde me da el intersecto y me da R, que es el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación. Recuerden que R sin cuadrado es coeficiente de correlación y el R cuadrado se llama coeficiente de determinación. ¿Es claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta aquí todos entendemos? Y ahora voy a explicar lo que me dijo el compañero, que volviera y explicara cómo se calcula y se grafican los residuales. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo y cómo grafico los residuales? Escuchen, miren, escuchen cómo se define. Los residuales es la diferencia entre el observado y el calculado pronosticado por la ecuación.
el cual no debe mostrar ninguna tendencia. Me voy a ir allá, a la gráfica. Resulta que nosotros para hacer la linealidad, chicos, escúchenme, colocamos en el eje X colocamos los valores convencionales de la solución madre, patrón, estándar o valores conocidos. Y se los ponemos al instrumento como una muestra para que él nos dé una respuesta instrumental y nosotros acostumbramos a graficar esa respuesta instrumental aquí en el eje Y. ¿Es correcto? Y con eso obtenemos una recta de calibración. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Qué significa? ¿Qué significa graficar una curva de residuales? Significa que yo voy a colocar igualmente los valores de las soluciones patrón o valores conocidos como variable de entrada en el eje X, pero ya aquí en el eje Y no voy a colocar las absorbancias o la respuesta instrumental de mi método, sino voy a colocar los valores de la concentración calculados por el modelo de medición. Es decir, ya no voy a colocar aquí absorbancias, sino los valores de X calculados de las absorbancias obtenidas y los voy a colocar aquí, los voy a graficar aquí en el eje Y. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces me va a dar una recta de 45 y me va a dar una dispersión sobre esa recta de 45 y esa gráfica se llama los residuales. ¿Quedó claro para ustedes? ¿Sí fue claro o no fue claro, chicos? Chicos, ¿fue claro o no fue claro? Sí, profe, muchas gracias. Eso, gracias. Entonces, eso quiere decir, eso también lo vamos a hacer. Eso nos va a mostrar una tendencia de los datos. Y esa tendencia de los datos me va a poder decir a mí qué tan alejado estoy yo de la recta. Por ejemplo, voy a hacer de cuenta que esto es una gráfica de residuales y por lo tanto, entonces me va a mostrar esa diferencia entre la recta 45, que sería lo ideal, y la variación que yo tengo en mis puntos. Eso es lo que me muestra una gráfica de residuales. Entonces, cuando ya tenemos una tendencia, ¿cierto? O ya sabemos cuál es la tendencia, entonces, miren lo que dice acá. Cuando tenemos una curva de calibración, es peligroso eliminar un valor atípico sin verificarlo primero utilizando otras mediciones o concentraciones cercanas. ¿Qué quiere decir, chicos? ¿Qué quiere decir con ese comentario importante? Escúchenme. Que cuando ustedes obtengan la curva de calibración, ustedes obtienen este valor atípico y ustedes dicen, ah, no, es que si yo quito este valor atípico, el coeficiente de correlación inherentemente el de determinación se mejora. Pero usted debe poder decir por qué quitó, justificar por qué quitó este valor atípico. Entonces usted puede decir, ah, es que yo cuando estaba haciendo esta solución, me di cuenta que me entretuve, me hicieron una llamada y en ese momento contesté la llamada y me equivoqué. Entonces está justificado porque se llama un error grosero. Son equivocaciones y por lo tanto son no deseables. Entonces, si está justificado, está bien. Pero vamos a poner el caso de estos dos. Son valores un poco atípicos. Entonces usted dice, ay, no, es que yo la puedo quitar para mejorar el R o el coeficiente de determinación. Entonces usted le van a preguntar, pero ¿por qué quitó este dato? Si este dato se ve muy cercano a los otros datos y es atípico, sí, lógicamente le disminuye el R y le daña un poquito la estadística de la recta calibración, pero usted ¿por qué lo quitó? Entonces usted debe tener una forma de justificar la eliminación de ese valor atípico. ¿Es claro lo que les acabé de explicar en este momento? ¿Es claro, chicos? ¿Es claro o no es claro? Muy bien. Entonces, en este momento les voy a enseñar, después de tener la curva de calibración, cómo usted determina, y lo vamos a hacer por el test de Dixon. Entonces, escúchenme un momentico, yo creo que ustedes están viendo mi gráfica. Deme un momentico. Uy, no, me fui muy allá. Acá está. Lo vamos a hacer por el test de Dixon. ¿Listo? Ese es el que vamos a aplicar de entrada, porque estos test de rechazos de resultados discrepantes o outliers o datos atípicos se los voy a explicar al final. Entonces, hoy solamente me voy a encargar de explicarles el primerito. ¿Listo? El primerito,
¿Quedó claro? Y es con este con el que ustedes van a hacer el análisis de datos outlier o datos atípicos en su curva de calibración. Y es así como la van a justificar por qué yo eliminé ese dato atípico, profe. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces vamos a hacerlo por el test de Dixon. Al final de este tema vamos a ver el test de Dixon, el test de Groups y el test de Tukey. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a explicarles el test de Dixon. El test de Dixon se aplican para un tamaño de muestras menor a 10 datos o 10 datos, ¿cierto? 10 o menor a 10 datos. Por eso les voy a explicar este. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en un test de Dixon? Escúchenme. Ordenamos los datos ascendentemente por su valor. No importa que no sean los datos, no importa que los datos no sean de la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y que se vayan a trocar, no. Yo los ordeno de manera ascendente. Hola, ¿me quieres preguntar algo? Muy bien, entonces cojo los datos obtenidos y los organizo de manera ascendente. Ah, qué profe, que la absorbancia. Entonces los organizo desde la menor absorbancia hasta la mayor absorbancia, si son los datos. Entonces, calculo si el primer valor es sospechoso. ¿Cómo lo hago? Escúchenme. Ahí, espérenme un momentico, que acá me hacen falta. Ahí me hacen falta esto, ¿qué? Las ecuaciones. ¿Es en serio? Espérenme un momentico, chicos. Ay, sí, señores. Espérenme un momentico. Sí, señores, esto es. Entonces, espérenme un momentico, yo lo voy a hacer en este momento. Dame un momentico, por favor. Les voy a explicar cómo se hace. Ujú. Dame un momento, por favor. Ya les voy a explicar cómo se hace. Denme un momentico, por favor. Que no pensé que me hiciera falta eso en la presentación. Ah, no me quiere coger el mouse. Hola. Ok, listo. Espérenme un momentico, chicos, ya lo hago de otra manera entonces. Porque tengo que tratar de salir de esto. Bueno, el test de Dixon. Entonces, escúchenme. Voy a tratar de explicarlo de manera así, porque si no me va a coger tarde. Listo, muy bien. O la tarde, como dicen ustedes. Entonces dice, calculo si el primer valor es sospechoso. Entonces, ¿qué hago, chicos? Escúchenme. Si para mí el primer valor es sospechoso, para mí primer valor es sospechoso, entonces yo hago lo siguiente. Voy a tratar. Recuerden, chicos, que pues que no tengo como una forma de escribir, entonces lo voy a tratar de hacer acá. Muy bien, entonces quiere decir así. Entonces, ¿qué hago, chicos? Yo calculo un Q,
Con este se calcula un Q, listo, con este se calcula un Q. Y este se llama el Q calculado, listo. Entonces, espero que me entiendan lo que estoy escribiendo, aunque no creo que sea muy listo. Con esto se calcula un Q calculado. Chicos, escúchenme. Si el primer valor es el sospechoso, entonces ese Q calculado, discúlpenme, ese Q calculado es igual. Entonces, a esta relación, valor absoluto del primer valor, x1 menos x2, que es el valor siguiente, ¿cierto? El valor que sigue de manera ascendente sobre el último valor, xn, ¿cierto? Que es el último valor, menos x1. ¿Listo? Entonces, ese Q calculado se calcula así. Si este es el valor sospechoso, es decir, si el primero, voy a ponerles acá, si es este el valor sospechoso, el primero. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Hasta aquí sabemos cómo se calcula Q. Ahora, calcular si para mí el último valor que yo obtengo de manera ascendente es el último, es decir, xn, escuchen, entonces el Q calculado, ahí me disculpan ustedes chicos que esté escribiendo así, no es tan fácil, pero voy a tratarlo. Entonces ese Q calculado se calcula así. Miren y verá que se parece mucho. Entonces es el valor absoluto de xn, es decir, el último valor, miren dónde queda la posición, menos el xn menos 1, es decir, el anterior, exactamente el valor anterior. ¿Listo? Sobre el xn, ¿listo? Menos x1. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo sé que es el valor sospechoso? Porque yo ya obtuve la curva de calibración, yo ya sé cuál es el valor y simplemente los organicé de manera ascendente, descendente y él me va a dar un valor. Entonces, ese valor me va a dar de primero o de último o me va a dar, ¿cierto? Me va a dar otra posición. ¿Listo? ¿Es claro, chicos? Entonces, cuando yo calculo donde este valor sospechoso, digamos, es el último, es decir, este que está en esta posición es el valor sospechoso, entonces busco el valor de Q crítico para un contraste de 2 colas, un tamaño de muestra N y un nivel de confianza del 95. ¿Qué quiere decir? Me voy al test de Dixon, que ustedes tienen las tablas, y busco un Q crítico que tenga una muestra N, ¿cierto? N-1, ¿cierto? Recuerden que es de 2 colas. No, N-2 y un nivel de confianza 95. Entonces, si ese Q calculado es mayor o igual que el Q crítico que yo saco de la tabla, se considera que es un dato outlier o atípico. Entonces, lo puedes retirar. ¿Ha quedado claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro, chicos? ¿O no? O vuelvo y lo explico, muchachos, para que sepan cómo decir si ustedes eliminan un dato outlier o un dato atípico de la curva de calibración. ¿Quedó claro, chicos, o no? Muchachos, por favor, ¿entendieron? Profe, la última parte, por favor. Claro que sí. La última parte, otra vez. Muy bien. Colócame cuidado. Ya sabemos que cogemos los valores de las indicaciones instrumentales, es decir, los resultados instrumentales, es decir, en este caso las absorbancias. Entonces, ¿qué hacemos? Las organizamos de manera ascendente, x1, x2, x3, el menor, el siguiente, hasta el mayor. ¿Listo? Hasta aquí estamos bien. Si el primer valor es el que yo dije, es que este valor es el dato outlier porque yo ya lo tengo, yo ya lo identifiqué allá en la curva, en la recta de calibración, me voy a volver un poquitico, discúlpenme, aquí sí me voy a demorar un poquito porque me toca ir hasta esa curva. Entonces, por ejemplo, yo determiné que este era el dato atípico, mírenlo, acá está, listo. Ya lo viste, entonces yo ya lo determiné, ya sé cuál es su valor. Entonces yo ya sé cuando los organice de manera ascendente, en qué posición quedó, así estén organizados de manera ascendente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si el primer valor
Si es el primer valor el que es sospechoso, entonces aplico esta ecuación y calculo Q calculado. Si es el último valor, entonces aplico esta ecuación y determino Q calculado. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta ahí entendiste? Compañerita, ¿lo entendiste? Nadie me ha preguntado, profe, y si es el tercero, si es el cuarto, si es el quinto, nadie me lo ha preguntado. Pero bueno, espero que me lo pregunten. Y luego entonces, cuando ya tengo el Q calculado, entonces me voy a la tabla de test de Dixon que ustedes tienen, que yo se las mandé, y busco el Q crítico. ¿Cómo busco el Q crítico? ¿Cuántos valores tenemos? 10. Como son dos colas, es decir, esto son dos X y Y, tenemos un N menos 2 para un tamaño de muestra N. Y con ese tamaño de muestra N y un 95% de confianza a dos colas, busco el Q crítico, como en la tabla de test student. Y si este Q calculado me da mayor o igual que el Q crítico, entonces yo digo que es un dato outlier o atípico y lo puedo eliminar. ¿Sí me entendiste? Profe, ¿qué es lo que significa que sea un valor outlier? ¿Cómo se? Colócame cuidado, outliers. Outliers. The outliers. Profe, outlier. Así de sencillo. Excelente, outlier. Y ese outlier significa dato atípico o que se sale en español. Es un dato atípico que no es común, que no es normal. ¿Listo? ¿Entendiste que es un dato outlier? Un valor outlier es un valor atípico. Listo, profe, gracias. Perfecto. Chicos, ¿lo entendieron? ¿Entendieron cómo lo vamos a hacer? Bueno, profe, entonces yo sí le hago la pregunta, si ese valor no es el primero, no es el último, sino está en la Un, in- mitad. un intermedio, muy bien. Entonces mira que yo lo coloqué acá. Coloqué X1 y X1 acá, ¿sí lo ves? Entonces aquí colocaría, por ejemplo, si es X5, aquí coloco X5 menos X6 y aquí coloco XN menos X5. ¿Lo entendiste? Sí, muchas gracias. Ojo, chicos, no dejen de preguntar, porque yo puedo ser muy buena gente y decir, listo, no me han preguntado, pero si yo hubiera querido, no hubiera dicho nada. ¿Listo? Entonces, pónganse pilas. Compañerito, ¿lo entendieron? ¿Lo entendieron, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, voy a seguir, chicos, porque necesito que me rinda un poquito. Recuerden que la clase la vamos a llevar hasta las 5:40. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a devolverme a los primeros diapositivas, que es donde estábamos. ¿Listo? Muy bien. Eso, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ya entendemos cómo vamos a hacer para caracterizar si un dato atípico debe salir o no debe salir. ¿Cierto que sí o no? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Hola. Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que cuando ya tenemos esto, entonces vamos a aplicarle estadística. Y escúchenme ustedes. Chicos, yo les hago una pregunta en este momento. ¿Cuántos ustedes vieron bioestadística o estadística y en estadística vieron pruebas de hipótesis o pruebas de afirmación? ¿Cuántos de ustedes? Profe, yo no lo vi. Profe, yo no lo recuerdo. Profe, no me acuerdo. Muy bien. Entonces lo voy a explicar de manera sencilla para que lo podamos hacer para la linealidad. Escúchenme. ¿Qué significa una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una prueba de afirmación. Es una herramienta estadística que me permite de manera estadística, valga la redundancia, determinar confiablemente que esa hipótesis o esa afirmación es correcta o es incorrecta. Entonces, se las voy a enseñar cómo se aplica, no les voy a enseñar estadística, sino cómo se aplica la prueba de hipótesis o la prueba de afirmación. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros hacemos una linealidad, chicos? Uno de los valores o herramientas estadísticas que tenemos para verificar la calidad de esa línea se llama el coeficiente de correlación, que es R. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Me voy a devolver. Es esta belleza. ¿Listo? Ese R, pero no R cuadrado, sino R. ¿Listo? Ustedes aprendieron a calcularla en metrología 1. ¿Es claro o no es claro? Chicos, les hago una pregunta.
¿Entienden ustedes la diferencia entre coeficiente de correlación y coeficiente de determinación? Entre R y R cuadrado. No, profe. Muy bien, se las voy a enseñar en este momentico porque eso debieron haberlo aprendido ustedes en Metrología 1. Entonces, ¿qué significa R? R significa de coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación es un coeficiente que me determina la codependencia o ¿cierto? La codependencia de la relación que hay entre este valor de entrada y la variable instrumental o variable de salida. Entonces el R me determina qué tan cercanos o qué tan relacionados están en la línea recta estos valores o qué tan directos o qué relacionados están estos dos valores, el de entrada con el de salida. Pero se llama correlación, es decir, una relación codependiente. Hace un informe, ¿les gusta? ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿es claro lo que les expliqué del coeficiente de correlación? ¿Chicos? Profe, pero ese, ahí el que usted está mostrando dice R al cuadrado, ¿es el No, mismo no, no. No, estoy hablando de R. solo R? Correlación es R. ¿Y cuál es Porque la es diferencia entre determinación. Muy bien. Resulta que el R cuadrado, que es el que ustedes tienen acá, se llama de determinación. No de correlación, sino de determinación. Entonces, el R cuadrado estadísticamente me determina una calidad, un error. Un error. Escuchen, un error. Este R cuadrado, y así como el R, deben ser idealmente 1. ¿Cierto? Deben ser idealmente 1 o menos 1 si la recta calibración es esto inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo ese coeficiente de determinación y digo 1 menos este coeficiente de determinación, ¿cuánto me da? Me da 0,0001. Y si lo multiplico por 100, es un valor que me determina la calidad o el error que tuve en esa linealidad. Entonces, por ejemplo, un error de 0,01 es un error muy pequeñito. Entonces me determina la calidad, por eso se llama coeficiente de determinación. ¿Entendieron la diferencia entre los dos? ¿Entendieron, chicos, la diferencia entre los dos? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar del coeficiente de correlación porque la prueba de hipótesis o la prueba de afirmación se plantea o se hace de acuerdo al coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación al cuadrado que se llama coeficiente de determinación. Chicos, el coeficiente de correlación nos determina la linealidad del método. Hombre, si tenemos un buen coeficiente de correlación, nuestra linealidad se cumple. Si no tenemos un coeficiente de correlación, es decir, si él se aleja de 1, no hay correlación, no hay relación codependiente entre los dos, la variable de entrada y la salida instrumental. Los valores máximos que pueden alcanzar el coeficiente de correlación son -1 y 1. -1 cuando mi respuesta instrumental sea indirectamente proporcional a la variable de entrada y 1 cuando mi respuesta instrumental es directamente proporcional a la variable de entrada. Si R es 0, pues no hay correlación. No hay relación codependiente entre los dos, así de sencillo. Entonces, por eso, si R es 0 no hay ninguna, entonces determinamos que no hay linealidad, no sirve ese método, no es el que debemos utilizar. Por eso decía que también nos dice si el instrumento y el método son adecuados. Ahora, si R es cercano a 1, existe una correlación con alta probabilidad y eso nos lo dice ese coeficiente de correlación. Entonces se recomienda que ese R, escúchenme, ese R, no R cuadrado, sea mayor o igual a 0,99. Esto es lo que nosotros debemos alcanzar para que nuestra analítica tenga una calidad muy alta. Profe, ¿eso quiere decir que en el laboratorio nuestro R debe alcanzar este coeficiente? Sí, idealmente debe ser este. Profe, pero no lo logramos. Pero cuando usted sea profesional, su R debe ser este. No debe ser 0,998, no debe ser 0,98, no, debe ser 0,9999. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ya entendimos las características del coeficiente de correlación, entonces les voy a decir cómo se aplica la prueba de hipótesis para afirmar o no afirmar la linealidad del método. Y resulta que yo enseño mucho yo enseño mucho a validar, no solamente le enseño a ustedes chicos, les enseño a los del INVIMA, les enseño a los investigadores de la fiscalía, a los analistas, a los nuestros CSI colombianos, ¿cierto? Pero yo les enseño y me salen muchas preguntas.
¿cierto? Y yo también espero que ustedes me hagan preguntas. Escúchenme. Chicos, ¿cómo se plantea la prueba de afirmación o prueba de hipótesis? Cuando nosotros tenemos una prueba de hipótesis o prueba de afirmación en estadística, esa prueba de hipótesis tiene dos alternativas. Nosotros debemos plantear la hipótesis nula, que se llama H0, y la hipótesis alternativa es la afirmación contraria a la hipótesis nula que yo he planteado. ¿Quedó claro lo que yo les acabo de decir? ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la prueba de hipótesis de la linealidad, chicos, la hipótesis nula se plantea de la siguiente forma. Chicos, siempre se va a plantear de la siguiente forma. La hipótesis nula, que es lo que yo planteo, dice, no existe correlación entre X y Y. En palabras estadísticas, escúchenme, significa que hay diferencias significativas entre X y Y. Pero para plantearla en términos de lenguaje metrológico, vamos a decir, no existe correlación entre X y Y, que para términos estadísticos significaría hay diferencias estadísticamente significativas entre X y Y. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? ¿Cómo se va a plantear? Profe, ¿y siempre la voy a plantear así? Siempre, siempre. Ya cuando usted vea estadística y se dé cuenta y aprenda cómo se establecen la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ya usted lo plantea y lo cambia y hace lo que quiera, pero la de la linealidad siempre se establece así. ¿Quedó claro, chicos? ¿Cómo se establece la hipótesis nula? Resulta que cuando uno quiere y cuando uno aplica una prueba de hipótesis y afirmación en estadística, uno lo que quiere es afirmar la hipótesis nula. Pero a diferencia de en metrología, a diferencia de las demás herramientas estadísticas o pruebas de afirmación, la única prueba de hipótesis o prueba de afirmación que nuestra hipótesis nula no va a, a buscar lo que nosotros queremos es la de la linealidad. Entonces, esta siempre se va a plantear como hay diferencias significativas entre X y Y, que lo que significa no existe correlación entre X y Y. ¿Quedó claro, chicos, cómo se plantea? ¿Quedó claro o no, chicos? Entonces, para los que ya vieron estadística o ya vieron pruebas de afirmación o pruebas de hipótesis, pues la hipótesis alternativa es lo contrario, la hipótesis nula es lo contrario, la hipótesis alternativa es lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, escúchenme, si la hipótesis nula dice no existe correlación entre X y Y, la hipótesis alternativa es sí existe correlación entre X y Y. Si lo voy a poner en términos estadísticos, diría hay diferencias significativas entre X y lo contrario sería no existen diferencias significativas entre X y Y. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, la hipótesis alternativa se declara exactamente lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, lo que yo planteo es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa sale de lo contrario de la hipótesis nula. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro hasta este momento esto? Entonces, en las pruebas de hipótesis o pruebas de afirmación existe una ecuación que es la que nosotros aplicamos para poder determinar si esa hipótesis nula es válida o no, o si se acepta o no la afirmación de la hipótesis nula. Entonces, para esta, hacemos con T de student un T calculado, un T estimado, ¿cierto? Ese T estimado nosotros lo vamos a calcular con esta fórmula o este modelo de medición. ¿Qué dice ese modelo de medición? Que voy a coger el valor que yo obtuve del coeficiente de correlación, el valor absoluto, y lo voy a multiplicar por la raíz de n-2, que son los grados de libertad. Y eso lo voy a dividir por la raíz de 1 menos el valor del coeficiente de determinación. Cuando yo aplique esta fórmula me va a dar el T estimado de la T student o mi T real. Ese valor de T estimado es el obtenido para mis valores experimentales. Entonces, ese valor que yo voy a calcular con ese TR se tiene que comparar con la T de student. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de cómo se aplica la prueba de hipótesis o pruebas de afirmación en la linealidad? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien.
Entonces, en este momento ya sabemos que tenemos que calcular este T, y este T es el que me va a decir, de acuerdo a la comparación con el T crítico, si la hipótesis nula se acepta o no se acepta. Entonces, este TR, lo voy a comparar con la T-Student. Entonces, me voy para la tabla de T-Student, que yo no sé si ustedes recuerdan, yo se las coloqué en el laboratorio. Está acá, listo. Entonces yo me vengo para la T-Student, chicos, y en la T-Student entonces busco los grados de libertad. Recuerden que cuando tenemos una curva de linealidad, una recta de calibración, tenemos X y Y. Por lo tanto, mis grados de libertad son N-2. Entonces ya no sería 10, sino sería ¿cuánto? Sería 8. Entonces me vengo aquí en 8, ¿cierto? Y vengo a un nivel de confianza de 95, ¿cierto? Y busco ese 8, calculo ese nivel de confianza 1.85 y me devuelvo. Chun, listo, ya saqué el T-Student. Chicos, si no me están entendiendo, por favor, me paran. Listo. Entonces, ok. Entonces, este T calculado, este T estimado, debe ser menor. Entonces, siempre va a ser menor. En este caso, para esta prueba de hipótesis, este T va a ser mayor, escúchenme, mayor al T crítico. Si este T es mayor al T crítico, se acepta la hipótesis nula. Si si este T es mayor al T crítico, entonces existe, entonces digo no hay correlación. Entonces, quiere decir que esa curva no me sirve. Tengo que volver y obtener otra curva. ¿Quedó claro, chicos? Y esto se llama cómo yo estadísticamente compruebo que la hipótesis, que la linealidad sí se cumple. Les voy a contar que hay preguntas, por ejemplo, como los que me hicieron los analistas de la fiscalía. Hombre, profe, ¿y qué pasa si yo obtengo algo así y la prueba de hipótesis me dice que no, pero el R me dice que sí? O el R no, o escúchenme, el R me dice que no porque no es de punto 0,9999, o el R cuadrado no es de 0,98, sino que el R no me sirve, pero la prueba de hipótesis me dice que se acepta. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que tiene mayor peso en este caso? Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Ah, chicos. ¿Qué creen ustedes? Si el R no me da, ¿cierto? No me da, pero la prueba de hipótesis o prueba de afirmación me dice que se acepta la hipótesis alternativa y que sí hay correlación. ¿Ustedes qué creen que tiene más peso? ¿El R que es un criterio o esta parte que es estadística? Y tiene un nivel de confianza. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué aceptarían ustedes? ¿Qué aceptarían, chicos? Bueno, entonces voy a esperar a que lo definan en su práctica de laboratorio. Muy bien. Entonces, como ya obtuvimos una prueba de hipótesis, ya sabemos de acuerdo a este T, si es mayor o menor al T crítico, qué hipótesis se acepta. Entonces, esperemos que ustedes puedan decir que aceptan la hipótesis alternativa, es decir, que sí hay correlación entre X y Y. Y entonces en ese momento ustedes ya pueden seguir corriendo el método analítico. Sin embargo, cuando nosotros obtenemos el modelo de medición, con el modelo de medición también obtenemos intervalos de confianza. Entonces, con esta ecuación o con los valores de esta ecuación, nosotros podemos obtener la sensibilidad analítica del método. Podemos obtener las interferencias menos el error sistemático. Se llama un test de proporcionalidad. Y esos test de proporcionalidad o esa sensibilidad se calcula con estas ecuaciones. Y aquí tienen el T calculado o T crítico y esto es con la misma tabla de T-Student. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo se calcula el T? El T calculado se calcula de la misma forma, ¿cierto? Y
Y ese T calculado debe ser menor que el T crítico y así sucesivamente. El T es este T calculado debe ser menor que el T crítico y este T calculado debe ser mayor que T crítico. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro? Esto no lo voy a explicar mucho porque no es lo que me interesa en este momento. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora voy a introducirme en el tema que vamos a empezar la siguiente clase y se llama cómo a partir de la linealidad yo calculo los límites de detección y o cuantificación. Porque el límite de linealidad, chicos, escúchenme, el límite de linealidad sale desde que yo tengo la recta de calibración y la recta de calibración es aceptada estadísticamente y por criterio. ¿Quedó claro? Entonces tenemos el límite de linealidad. Entonces, dentro de los límites de linealidad tenemos el límite de detección y el límite de cuantificación en la linealidad. ¿Qué significa el límite de detección? Significa Limit of Detection. Ustedes lo tienen en estas siglas, ustedes la tienen allá en su guía, la que recibieron hoy, esta mañana. ¿Qué significa el límite de detección? El límite de detección es el valor medido, es un valor muy pequeño, chicos, que es obtenido mediante un procedimiento de medida con una probabilidad en el cual esa probabilidad me puede decir que yo puedo declarar erróneamente la ausencia de un constituyente o la existencia de un analito en un material, dada una probabilidad de declarar erróneamente su presencia. ¿Qué quiere decir? Es el valor donde yo logro detectar y yo puedo decir, ojo, sí, el analito está presente, existe, pero yo no le puedo dar un valor exacto porque no tengo confiabilidad. Mi confiabilidad ahí es muy bajita. Entonces es la señal más pequeña que puede detectarse con razonable certeza en un determinado procedimiento. Pero ojo, no puedo trabajar sobre él, no puedo vender datos sobre él. Si yo vendo un dato porque se me baja del límite de cuantificación y está por encima del límite de detección, lo único que puedo decir es que hay cualitativamente existencia o ausencia de él. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro qué es el límite de detección? Lo van a entender mucho más, no en la siguiente práctica, sino en la semana que viene. La práctica de esta en 8 días, de mañana en 8 días o el sábado en 8 días. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Y vamos a ver el límite de cuantificación o límite of quantification. Entonces, el límite de cuantificación es la menor concentración o cantidad de analito en una muestra de ensayo que puede ser determinada. Escuchen, esta no se puede determinar, esta sí, que puede ser determinada cuantitativamente con un nivel aceptable de precisión y exactitud, como se ha demostrado mediante ensayo colaborativo y validación apropiada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo validado mi método y ese límite de cuantificación me dice que es el mínimo valor que yo puedo declarar cuantitativamente con un nivel de confianza aceptable. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para determinar el límite crítico, límite de detección y límite de cuantificación? Lo hacemos de la siguiente manera. Escúchenme. Con muestras blanco del método, con muestras con muy baja concentración del mensurando o con blanco de reactivo para hacerlo para el instrumento. Entonces, ustedes y yo en el laboratorio lo vamos a hacer con muestras blanco. ¿Qué significa, chicos? Pues muy fácil, chicos, que vamos a calcular, vamos a preparar 10, mire, idealmente 10 muestras blanco. Ah, profe, voy a coger 10 tubitos y en esos 10 tubitos voy a preparar 10 blancos de reactivo. Así de sencillo. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Profe, pero este tiene efecto matriz. Claro, porque su curva fue obtenida con efecto matriz. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro lo que les acabo de explicar? ¿Es claro? Chicos, entonces, cuando yo paso las muestras blanco, pues si no tengo muestras blanco, muestras con muy baja concentración del mensurando, la más bajita como se pueda, o blancos de reactivo, es decir, blancos de agua destilada, ¿cierto? O algo así instrumental. Entonces, cuando tengo esas absorbancias, calculo la desviación estándar de ese blanco. Y yo puedo calcular el límite de detección, límite de cuantificación con las ecuaciones
con estas ecuaciones y le voy a decir, cuando esa curva de calibración o recta de calibración no incluye el 0, entonces se hace por medio de estas ecuaciones. Pero como todos ustedes incluyeron el 0, se hace por medio de estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos 3 por la desviación del blanco, ¿cierto? Por la desviación del blanco, ¿qué quiere decir la desviación? Todas las absorbancias de ese blanco tienen una desviación estándar, un coeficiente de variación y una varianza. Entonces cogemos esa desviación estándar, la multiplicamos por 3 y la dividimos sobre la pendiente de la recta de calibración. Ahora el límite de cuantificación es 10 por la desviación estándar del blanco sobre la pendiente de la recta de calibración y así es que podemos determinar el límite de detección y el límite de cuantificación. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo se calcula el límite de detección y el límite de cuantificación? Chicos, ¿preguntas? Bueno, para terminar este tema dice comentarios. El blanco es reactivo, es aceptable cuando no es posible obtener muestra blanco o muestra de ensayo con una baja concentración. ¿Qué quiere decir? Que solamente aceptamos este cuando no podemos tener este. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí es claro para ustedes eso, chicos? ¿Sí fue claro? Muy bien. Entonces, por último, y antes de que se nos termine, la clase o la parte de la clase, vamos a hablar de la veracidad de medida, que la veracidad de medida metrológicamente está tomada como una medida cualitativa. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, mi método es veraz o no es veraz, pero nunca podré decir, ay, mi método tiene una veracidad de tanto. No, yo determino un valor que se determina por medio del sesgo y el sesgo es el que es cuantitativo, pero mi veracidad o no veracidad no es cuantitativa. Es algo que yo puedo decir, ¿es veraz o no es veraz? Así de sencillo. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabé de explicar acá o no? Chacho. Y este tema de veracidad de medida lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, aquí iniciamos en la siguiente clase. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muchachos, No, preguntas. profe. Perfecto. ¿Todo quedó muy claro o muy enredado? O, profe, vamos a esperar al laboratorio para ver si entendimos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, entonces, chicos, hemos terminado la clase. Voy a volverme a la sala. ¿Listo? Voy a volverme a la sala. Chicos, en este momento yo les dije que vamos a poner estos 20 minutos para explicar cómo vamos a entregar Gracias, Carolina. Vamos a explicar cómo vamos a entregar los informes de laboratorio. ¿Listo? ¿Quedó claro? Chicos, la primera práctica que ustedes tuvieron se llamó ajuste de parámetros analíticos. Esa no tiene informe. La segunda práctica se llamó la primera recta de calibración o la linealidad, que fue la primera, que fue la que tuvimos la semana pasada. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Para ustedes es correcto o no es correcto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, escúchenme, yo les pasé un formato en Excel que tiene seis partes, ¿cierto que sí? Y me lo voy a explicar con respecto a esto. Chicos, para la validación, nosotros ¿qué tenemos que tener? La linealidad, escúchenme, la linealidad. O bueno, más bien lo voy a hacer con la guía de laboratorio. Miren que en la guía de laboratorio ustedes tienen, aparte de la práctica guía de la práctica 1, ustedes tienen 6 prácticas adicionales. ¿Listo? 6 prácticas adicionales. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Porque la 1 no tiene informe de laboratorio. ¿Es correcto? Entonces, la primera práctica que para ustedes sería la 2, la guía número 2 del laboratorio, se llama linealidad. Esa linealidad la obtenemos en este laboratorio que se va a llevar a cabo mañana y el sábado. Esa primera práctica tiene informe de validación. Escúchenme, que es obtener la curva de calibración
y aplicar los datos obtenidos en el formatico de Excel que yo les puse acompañando la guía la primera vez que les mandé la guía. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes llegan, cogen los datos obtenidos mañana o el sábado, esperando obtener una muy buena curva de calibración o una muy buena recta de calibración y aplican el concepto del criterio de R, que es el coeficiente de correlación, R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que deben tener unos valores definidos, están ahí en el formatico, y aplican la prueba de hipótesis de la linealidad, que en el formatico también está implementado. Ustedes van, buscan el T crítico, el T de Student en la tabla, comparan con el T calculado y dan conclusiones. Esa primera hojita que se llama linealidad es el primer informe. Es eso lo que ustedes tienen que entregar. No se les olvide colocar unas buenas conclusiones y colocar los nombres de los integrantes del grupo o los integrantes que participaron en el desarrollo de ese informe. ¿Quedó claro cómo lo van a entregar? Profe, entonces tenemos que mandar todo el archivo solamente diligenciada la linealidad. Es exactamente lo que les acabo de decir. ¿Quedó claro, chicos, cómo lo vamos a entregar? Sí, profe. Ahora, Profe, ¿para cuándo? Harles para 8 días, a los 8 días siguientes a la práctica, Listo, profe. antes de la hora de laboratorio. Listo, eso se les va a explicar allá en el laboratorio también, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces ya tenemos definido que el primer informe que ustedes van a entregar se llama linealidad. Los datos salen de esta práctica y del sábado y se entregan hasta antes del laboratorio dentro de 8 días, antes de la hora del laboratorio. Listo, por el correo del profesor. Debe tener conclusiones, análisis y los integrantes completos y bien diligenciado el formato. Ahora, el siguiente laboratorio se llama, como ustedes ya lo podrían ver en su guía completa, que yo ya se las envié esta mañana al correo, la siguiente práctica se llama veracidad o determinación de sesgo y, y determinación del límite crítico, límite de cuantificación y límite de detección. Entonces, esa práctica que no es este sábado y este viernes, sino dentro de 8 días, o sea, del viernes en 8 y del sábado en 8, los datos que recogen en esa práctica se ponen en esa segunda hoja del archivo de Excel, bien marcadito, con conclusiones, se analiza, se coloca, se determina el límite de detección, límite de cuantificación, se sacan los análisis, se saca el rango, se mira si el método es veraz, porque dentro de 8 días en la clase vamos a ver cómo es la veracidad, cómo es la precisión, y ya van a estar ustedes con todo el tema para poder hacer ese informe. ¿Quedó claro? Y se entrega a los 8 días del laboratorio antes de la hora de la clase, antes de la hora del laboratorio. ¿Quedó claro, chicos? Y así sucesivamente vamos a entregar todos los informes hasta que tengamos robustez, que se entrega a los 8 días. Pero recuerden, chicos, que hay una práctica que se llama informe de validación. ¿Listo? Ese informe de validación es que ustedes cojan toda la validación, la linealidad, el límite de cuantificación, el límite de determinación, el límite crítico, la veracidad, la precisión en condiciones de repetibilidad, en condiciones de precisión intermedia y la robustez, y en una presentación muy cortica, nos muestren la validación o verificación del método analítico, sea que lo hayan logrado o no, del método analítico de ustedes. ¿Quedó claro, chicos? Y eso se hace en una presentación presencial en el laboratorio, en la misma práctica del laboratorio que dice informe de validación. ¿Sí es claro lo que les acabé de explicar? Chicos, no, profe, no entendí. Profe, quedé grave. Ana Melisa, el laboratorio sí, dependiendo, Ana, si tú eres del jueves, nos los puedes enviar a los dos correos, a Carlos y a mí. Y si eres de los sábados, tienes que enviársela al profe Carlos. ¿Listo, Daniela? Ah, Ana Melisa, listo, ¿entendiste? Si eres de los viernes, al profe Carlos y a mí,
Y si es de los sábados, al profe Carlos y a la profesora Xiomara. ¿Listo? Muy bien, gracias, Annalisa. Daniela, ¿qué parte no entendiste? Es decir, ¿cómo se realizan los informes o la parte del informe de validación? Cuéntame, que todavía hay suficiente tiempo. Precisamente por eso terminé tan temprano la clase. El de validación, el informe de validación. Claro, mira, Daniela, tú en todos los laboratorios, desde el primero que se llama ajuste de parámetros analíticos hasta el último que se llama robustez, estás haciendo un informe de validación completo. Entonces, ¿qué debes hacer en el último laboratorio que se llama informe de validación? Debes hacer una presentación corta donde reúnes todos los valores importantes recogidos durante la validación que la hiciste de la primera práctica que se llama ajuste paramétricos hasta la última práctica que se llama robustez y nos debes presentar la validación y o verificación de tu método. Sea que tu respuesta sea que el método no cumple, que el método sí cumple, que el equipo no sirve, que el equipo sí sirve, que el analista se equivocó, que el analista sí sirve, que el analista necesita capacitación. Todo eso nos lo tienes que presentar en una presentación corta de más o menos 15 o 10 minutos en el último laboratorio que se llama informe de validación. ¿Lo entendiste, Daniela? Entendido. Gracias, Daniela. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más no entendió? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Lo que pasa es que en el cronograma aparece que el jueves, pues no es, perdón, el viernes no este, sino el otro, es teórica. Entonces, ¿cómo sería? O sea, está desactualizado como el cronograma, ¿ok? Uy, teórica, espérame un momentico, yo miro. Muy buena pregunta esa. ¿Teórica? Aparece que el viernes, sí dice laboratorio de validación, sesgo, límite de detección y cuantificación teórica. Y Ay, luego aparece que el 2 de diciembre, laboratorio de validación práctica. Pues están como, no sé. déjame mirar, por favor, gracias. Déjame mirar, ya voy a mirar. A ver, dice que hoy estamos a 17. 17 jueves, validación. Listo, perfecto. Luego dice 18 y 19, es decir, viernes y sábado, práctica, ¿cierto? Luego dice jueves 24 teórica. Ah, no, es aquí que me equivoqué. Ahí debería decir práctica porque dice laboratorio de validación. Mira que se dice laboratorio Metro 2. Mira que en donde dice, sí, me equivoqué solamente donde dice práctica, es práctica, no es teórica. Tienes toda la razón, eso es un error. Y también, no, y más abajo, en la siguiente Dice, profe, sí, del validación 19. otra vez. Eso, dice en 9 y 10 viernes y sábado, dice teórica, tampoco, esa también, validación R&R, eso es práctica también. ¿Listo? Entonces, no, hay varias ahí que no corresponden entre teórica y práctica, listo. Entonces, voy a cambiar esos detallitos y se los vuelvo a enviar. Listo, corregidos. Pero solamente el error está entre teórica y práctica, pero lo demás, donde dice laboratorio, Metro 2 y laboratorio, es porque es práctico. Listo. Muchas gracias por esa Listo, profe. pregunta. Muy válida, listo. Gracias, Geraldine. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo muy claro? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana y el sábado. Espero que mañana lleguen muy afiladitos para sacar esa curva de calibración. Solamente con un grupo de laboratorio. Yo mañana, en la mañana voy a hacer esto como a mirar cómo es el método para que cuando lo corran, ellos puedan obtener su curva de calibración porque es el único laboratorio, el único grupo que no ha podido obtener su curva de calibración. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces, que me les vaya muy bien, chicos. Feliz resto de tarde o de día y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, compañeritos. Cuídense mucho. Profe, ¿le podemos comentar algo? Claro, total. Cuéntame. Profe, es que nosotras hicimos pues como la curva de calibración también y no nos dio. Pues nosotros metimos los datos y todo y no nos dio tampoco. ¿De verdad no les dio? Entonces no sabemos en qué Algunos, estamos fallando. No.
No, ¿alguna de ustedes me puede contar que me puede mostrar la curva de calibración para mirarla? Sí, profe, ya se la Gracias. muestro. Listo, ya dejé de compartir. Ay, ¿cómo comparto ya? Tranquila. Acá arriba, eso, allá arriba dice compartir. Ya estoy compartiendo, Uy, sí. total, yo ahí te veo tu pantalla, sí, señorita. Profe, mire, no nos dio, pues eso nos dio todo raro. A ver, entonces, ¿y esto qué matriz es? Plasma es Biuret. Plasma Violet. Ah, no te afanes. ¿Tú eres con la compañerita López? No. No, Ah, bueno, no te afanes que esa es la que yo voy a hacer mañana en la mañana. Entonces, ¿de qué laboratorio eres tú? Cuéntame, los Geraldine, viernes, Lorena. profe. Los viernes. No, entonces Mm, para mañana yo tengo ese método ya listo. ¿Listo? Y nos ayuda. Clarísimo, yo me siento con ustedes y lo hacemos. ¿Ok? Pero, profe, en la mañana es que en la mañana tenemos laboratorio, A entonces ver, a no ver. sé. Pues nosotros no podemos estar. A ver, no te entiendo. A ver, esto, Pues este laboratorio, a ver, espera un momentico. Este laboratorio, nosotros tenemos laboratorio el viernes de 5 a 7. ¿Cierto que sí? sí, En ese laboratorio sí. es que yo ya voy a ayudarles. Yo lo Ah, hago por bueno, la mañana, entonces, claro, yo lo hago por la mañana y ya por la tarde me siento con ustedes, ya habiéndolo listo, hecho. profe. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias, porque si no, pues lo miramos por todos lados y no sabemos qué pasó. No, ahí no obtuvieron la linealidad, pero yo les ayudo. Geraldine, ¿me puedes hacer un favor? Señora, Me mandas en un correíto, por favor, esa curva, y me dices, profe, mira, para que lo tengas en cuenta, porque ya tengo un grupo y ustedes. Entonces ya son dos grupos y son la misma matriz. Entonces no te afanes que es el mismo. listo, profe, muchísimas gracias, ya le mando el correíto. A ti, cuídate mucho. Chao, que Bueno, profe, hasta descanses. luego. Listo, chao, chao.